Gabriel Roca Mones Ruiz, que es abogado, es investigador activo del Instituto de Historia del Derecho, fue egresado de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de Historia del Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. Además, es redactor de la revista electrónica de Humanidades Cruz del Sur. Así que, sin más preámbulos, los dejo acá con Gabriel. Muchas gracias, Marcelo. Quiero agradecer a mi amigo, cuya amistad tengo el honor de gozar, Marcelo Zambías, veterano de guerra de Malvinas, un héroe de la patria, que fue quien me invitó. En segundo término, agradezco a las autoridades del Centro de Estudios Reconquista que me hayan cedido este espacio, y por supuesto a todo el distinguido público presente que ha tenido a bien venir a escucharme. Así que bueno, yo con mucho gusto voy a compartir todos estos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera docente e investigador. Como bien les dijo Marcelo, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires y ni bien me recibí comencé mi carrera docente. Me formé al lado de un destacadísimo investigador de historia del derecho, que él era abogado, profesor titular en la UBA, en El Salvador, en la UMSA, y también fue investigador del CONICET, de la máxima categoría. Después de jubilado, la UBA lo quiso retener porque era una persona de mucho prestigio, y fue titular consulto muchos años, o sea, muchos años más después de jubilarse. Al retirarse definitivamente en 2014, yo heredé sus comisiones de Historia del Derecho y le propuse al Consejo Académico de la Facultad esta materia que es Derecho Indiano. ¿Quién era, Gabriel? ¿Quién era? Abelardo Levalli. Bueno, el tema de hoy es ¿qué es el derecho indiano? Vamos a explicarlo, porque es una etapa de nuestra historia que la tenemos borrada. Es como que tenemos una amnesia de esos 300 años anteriores a la independencia, que es cuando se formó la patria. O sea, yo siempre insisto que a partir de la independencia tuvimos un Estado propio, pero la patria ya existía de antes. ¿Y de cuándo existe la patria? Bueno, eso es un tema que daría para otra conferencia, no es el tema de hoy. Pero este periodo para nosotros ya existía, ya teníamos la patria en esta época. Más o menos, yo después les voy a decir a partir de cuándo. Bueno, acá tenemos el emblema de los Reyes Católicos, el emblema, las armas, mejor dicho. O sea, técnicamente, en heráldica estos son armas, ¿no? El distintivo, el símbolo, el emblema. Que es el águila de San Juan, de San Juan Evangelista. Porque acá es el nacimiento del derecho indiano, en esta época justamente. Bueno, acá tenemos un retrato de la reina Isabel, que este retrato, presten atención porque es se considera que es uno de los más auténticos que muestran su fisonomía. O sea, su fisonomía más auténtica. Es el retrato de la Virgen de la Mosca, donde la Virgen está representada por una doncella, una jovencita quinceañera, y la reina aparece como dama de compañía de la Virgen abajo a la derecha. Aquí a la izquierda tenemos el detalle de ese retrato, y a partir de estos retratos, este de la derecha es un retrato, se ve que lo han hecho en base a otros, este lo saqué de Mercado Libre. Era un cuadro que vendían en Lima, en Perú.
era cuando estaba haciendo la búsqueda, ¿no?, de las imágenes, pero después encontré otras mejores. Acá a la derecha van a ver la de la serie de la televisión española Isabel, que es magnífica. Si bien es ficción, yo siempre aclaro que la ficción no es historia, pero si está bien hecha puede darnos una idea. Fíjense, la recreación de los trajes era magnífica. Acá hay otra, la actriz es bueno, no me acuerdo, Jenner de apellido, pero no me acuerdo el nombre. Aquí tienen más. Y estos retratos son hechos con inteligencia artificial, o sea, es como se considera que podría ser su rostro en base a los retratos pictóricos que tenemos, ¿no? Aquí ya más mayor, más adulta, igual era jovencísima, creo que cuando falleció tenía un poco más de 50 años, una nena. Acá el rey Fernando, quien inspiró el libro de Maquiavelo, El Príncipe. Dicen que Maquiavelo se inspiró en él, no sé si lo dedicó a él, pero se inspiró en su personalidad para ser el príncipe, porque tanto él como su esposa Isabel eran animales políticos, no eran ningunos improvisados en lo que estaban haciendo. Bueno, acá tenemos a Cristóbal Colón. ¿Cuántas veces hemos oído del cuentito de que la tierra era plana, de que Colón paró el huevo, que la reina, las joyas de la reina, que tuvo que convencerla que no se iban a caer con el barco? Lo oyeron a eso, ¿no? Bueno, todo eso es falso. Y ahora les voy a explicar por qué. Este es el estrecho de Gibraltar, el non plus ultra, el no más allá. Cuyo nombre antiguo era las columnas de Hércules. Por eso el emblema de las columnas en el escudo de España. Son las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Que España y Portugal ya lo habían cruzado antes de finalizar la Edad Media, porque España ya había conquistado las Canarias en el siglo XIII, XIV, y Portugal viajaba al África. Por eso que tuvieron que hacer un tratado, el de Alcazobas en 1479, antes de que finalizara la Edad Media, la Baja Edad Media. Bueno, este símbolo de España es el que dio origen al símbolo del peso y del dólar. No sé si lo sabían. Ven las columnas y la cinta del plus ultra, que ya no fue más non plus ultra, ahora sí es plus ultra, más allá. Esta es otra cuestión. El tema del descubrimiento de América. Vamos a oír, bueno, que para desacreditar la obra civilizatoria de España la magnífica, digamos, la magnífica obra que hizo España, y que también en parte hizo Portugal en América, que acá estuvieron primero los vikingos, que vinieron los chinos. Hay una teoría de un almirante inglés submarinista que dice que encontró un cochino precolombino en el Caribe. Todo lo que quieran, pero el descubrimiento más trascendente, más que el continente en sí, es el del funcionamiento de los vientos. Eso es lo que descubrieron los españoles y portugueses. ¿Cómo funcionaban los vientos? Porque barcos al Atlántico se internaban constantemente. Podían haber sido barcos fenicios, cartagineses, griegos o bizantinos, ¿no?, de distintas épocas, o italianos. Y posiblemente una tormenta los haya arrojado al medio del Atlántico y nunca más supieron volver. Y es posible que hayan llegado a América, pero esas llegadas no tuvieron ninguna trascendencia, y si esos tripulantes quedaron en América, se deben haber quedado integrados a la población nativa. O sea, lo que descubrieron los españoles verdaderamente fue el viento, el funcionamiento del viento, y a partir de ellos fue la primera vez que pudieron volver y saber volver. Eso era lo importante, más que descubrir. Ahora, ¿por qué decimos derecho indiano? El tema de las Indias. ¿Por qué le decimos las Indias? ¿Porque los españoles eran ignorantes y creyeron que habían llegado a la India del Ganges? No, de ninguna manera, no es así. Esto lo explica muy bien Enrique de Gandía,
a quien yo considero un maestro y a quien tuve el privilegio de conocer personalmente y frecuentar en su casa, él explica muy bien en su libro Nueva Historia del Descubrimiento de América, editado en 1989 por la Universidad del Museo Social Argentino, 3 años antes del 5º centenario. Y él lo explica muy bien. La India, o las Indias, era el nombre antiguo de Asia. Si nosotros hablamos de Tucumán, hoy día vamos a entender por Tucumán el Jardín de la República. Pero si estamos en el siglo XVI, XVII y XVIII, inclusive poco antes de la independencia, el Tucumán no era la provincia de Tucumán, era Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, el Tucumán mismo, por supuesto, Jujuy y Salta. Todo eso era el Tucumán, lo que era el NOA, inclusive el centro de la... O sea, todo lo que nosotros decimos el interior. Y la otra provincia del Virreinato del Perú era el Río de la Plata. El Río de la Plata era Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Uruguay, Paraguay. Todo eso era el Río de la Plata. Bueno, entonces estábamos con el tema de las Indias. Las Indias era el nombre antiguo de Asia, porque Enrique de Gandía explica que había 4 Indias. La pregangética, que era desde Tierra Santa o Medio Oriente hasta la India del Ganges, la India Gangética, que es la que hoy día conocemos como el país de la India, esa península que es gigante que entra en el océano Índico, la India postgangética, que sería la Indochina, que en la época de nuestros padres abuelos le decían la Cochinchina, era el nombre geográfico, y es como decir algo muy lejos, y la India ultragangética, que era América, porque para los antiguos América, o la noción que había de América era que era una península de Asia, una península la última porción de las Indias. Entonces no estaban tan equivocados en decir que habían llegado a la India o a las Indias, porque era en plural, las Indias. Entonces eran las Indias occidentales. Bueno, ¿cuándo nace el derecho indiano? El 17 de abril de 1422. ¿No le llama la atención esta fecha? ¿Por qué 17 de abril? Si América se descubrió el 12 de octubre. Bueno, porque el 17 de abril fue cuando firmaron las capitulaciones Colón con los Reyes Católicos. Hoy día diríamos que ese era un contrato de derecho administrativo entre un particular y el Estado. Porque los Reyes eran el Estado y Colón era un particular. Era un contrato comercial, porque ahí no se habla nada de evangelizar. Hasta ese momento todavía era solamente de comercio. Colón era un hombre muy ambicioso que no solo aspiraba a adquirir riquezas, sino honores. Y le pedía a los reyes más de lo que ellos podían dar. O sea, en derecho hay un principio que dice que nadie puede dar más poder del que tiene. Bueno, Colón quería eso. La segunda fuente, vamos a explicar el derecho indiano en 3 aspectos. Sus fuentes, los elementos y las características. Las fuentes son 3. Las capitulaciones de Santa Fe, las bulas papales, que son 5, siempre que nosotros hablamos de la intercétera o intercaétera, que es la más conocida, en realidad son 2, y hay 3 bulas más, la Eximia Devotionis, la Durum Siquidem y la Pis Fidelium. Pero en todas las bulas, bueno, se le otorgaba a los reyes la potestad de dominar las Indias con la condición de evangelizar a sus naturales. Y eso fue entre mayo y octubre de 1493, o sea, el año siguiente. Ni bien descubren América, o las Indias, mejor dicho, porque ese era el número oficial de nuestro continente, hasta que España se retiró en 1898, porque de los últimos dominios que tuvo España fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y hasta 1898 rigió el derecho indiano en esos territorios. Cuando hablamos de derecho indiano, hay 2 acepciones, una amplia y otra restringida. Ahora les voy a explicar lo que es eso. La restringida es el derecho indiano propiamente dicho, y la amplia es el sistema jurídico indiano.
La última fuente del derecho indiano es cuando se produce conflicto con Portugal, porque Portugal, al enterarse que el Papa le cede las tierras al occidente, o digamos las Indias, todavía no se hablaba de Indias, eran islas y tierras del mar Océano. El mar Océano era lo que hoy llamamos el Océano Atlántico, porque hoy día la palabra océano en geografía es la noción, el concepto de un mar muy grande. Nosotros tenemos varios océanos, ¿no? 5 o 7 océanos a lo largo del planeta. Pero en esa época la palabra océano no significaba lo que hoy día significa. Era el mar que estaba al occidente de la cristiandad, porque Europa tampoco se llamaba Europa. El nombre de Europa es un nombre que se le pone en el siglo XVIII, o se generaliza en el siglo XVIII, porque los ilustrados, que ya comenzaban a querer desterrar el cristianismo, digamos, o ningunearlo, le dan un nombre pagano al continente. Pero Europa se llamaba la cristiandad. Por eso el Papa tenía una legitimidad mayor que la que tiene hoy la ONU frente a nuestros países. Y por eso él tenía la potestad de darle la evangelización de los nativos de las Indias a los reyes católicos. Y nadie le chistó, o sea, ningún otro país dijo nada. El único que protestó y años después, décadas después, fue Francisco I, rey de Francia, pero eso va a venir después. Pero por ahora no siquiera se hablaba de Indias, eran las islas y tierras del mar Océano. Cuando llegan descubren la isla San Salvador, que es Guanajaraí, en el Caribe, en las Antillas, eran todavía poblaciones muy primitivas, estábamos lejos, a unas décadas todavía de encontrar las altas culturas mesoamericanas. Bueno, estas son las capitulaciones de Santa Fe, es una copia manuscrita que está en el Archivo de Indias. A la derecha acá tienen el retrato de Martín Fernández Navarrete, que era un marino y funcionario español que hizo la recopilación de toda la documentación de los primeros viajes, de Colón, de Magallanes, de Loaiza, que es la expedición siguiente de Magallanes, que eso también podemos hablar otro día, y a la de Álvaro de Camargo, la expedición de Camargo. Todas esas expediciones está la documentación, la ha recopilado Martín Fernández Navarrete en estos. Pero bueno, ¿por qué lo ponemos aquí? Porque en su colección están las capitulaciones de Santa Fe. El que lo quiera, son 10 páginas las capitulaciones, no es un documento muy extenso. El que lo quiera leer los puede consultar aquí. Después les voy a compartir mi portal Historia del Derecho, donde ustedes pueden descargar toda esta documentación y hasta el PowerPoint que están viendo lo pueden descargar de allí. Vi que un caballero que estaba tomando fotos, bueno, puede obtener una foto de mucho mejor calidad que son estas. Este es un retrato también mejorado con inteligencia artificial de Fray Bartolomé de las Casas. Yo no pude encontrar la fuente exacta de este retrato, o sea, se ve que lo han sacado, pero no sé qué contemporaneidad tiene con el personaje. Pero bueno, ese que se conoce. Las capitulaciones también las transcribe Fray Bartolomé de las Casas en su obra Historia de las Indias. Hay varias ediciones digitales, se las consiguen digitales, no tienen que gastar un peso de esa obra. Y acá también, de esa obra también se saca mucha documentación. Acá hay retratos de Colón, a la izquierda hay un dibujo de una nave de la época, o sea, se considera bastante auténtico porque es de 1505, de una carta de Colón impresa en 1505. Y a la derecha las armas que le otorgaron a los reyes católicos. Este es un retrato que está en la colección de Antonio del Rey de Tordesillas, que es un cronista de la corona, es un referente también de la historia de esta época. Es una fuente casi directa porque él entrevistó a varios protagonistas. Es de 1600 la obra, o sea, bastante después del descubrimiento, pero la conquista él entrevistó a varios.
Esta es la obra de Carlos Calvo, de los tratados, y comienza con el de Tordesillas, justamente. Que en realidad son dos, una versión en portugués y otra en castellano, pero uno sobre comercio y el otro sobre navegación. Acá tenemos las bulas. Bueno, en esta obra de Carlos Calvo comienza con las bulas papales y continúa con el de Tordesillas. En latín y las bulas es en latín y traducidas al castellano. Los tratados son en castellano y en portugués. El Papa Alejandro VI y sus armas, su escudo heráldico, Papa Borgia, Papa Aragonés. A la izquierda un ejemplar del Tratado de Tordesillas, el que está en la Biblioteca Nacional de Lisboa, Juan II de Portugal, y la versión del Archivo de Indias, también en el tratado, porque está en el Archivo de Indias en Sevilla, España. Bueno, nuevamente los Reyes Católicos, otro retrato. Este es el Palacio de Tordesillas, donde estuvo recluida la reina Doña Juana, y donde se firmó ese tratado, donde se hicieron las conversaciones. Estas son las distintas versiones de la línea de demarcación del Tratado de Tordesillas, que nunca se delimitó finalmente. Y la versión que más perjudicaba a España pasaba por la desembocadura del río Amazonas. Si ustedes se fijan dónde era eso, es menos de la tercera parte actual de Brasil. O sea que miren con todo lo que se quedó en Portugal. Este es un real de A8 desde la época de los Reyes Católicos, la casa de contratación, un dibujo, que es que es el palacio, es el Alcázar de Sevilla, que es una antigua construcción morisca, y acá tenía la sede de la casa de contratación que fundan los Reyes Católicos en 1503, que fue el primer órgano de control de las Indias. Acá se regulaba el comercio y la navegación hacia las Indias. Y también acá se formaban los pilotos que navegaban hacia las Indias. Con la carrera de Indias, o sea, con el descubrimiento de América y la consiguiente navegación que se hacía, que se la llamó la carrera de Indias, se desarrolló de una forma exponencial la tecnología náutica, las técnicas de navegación marítimas y la formación de los pilotos y de los marinos y el derecho marítimo también. Porque si ven la norma más antigua del derecho romano es del 900 a.C., o sea, es anterior a la fundación de Roma porque ya proviene de los griegos. Es una norma de derecho marítimo, que es la responsabilidad de los... cuando se arroja mercadería al mar para salvar un barco frente a un temporal, el perjudicado es el dueño de la mercadería. Entonces, ¿por qué tiene que ser como perjudicado si todos los pasajeros salvaron su vida gracias a que el mercader o el comerciante perdió toda la mercadería? Entonces, esa norma deslindaba, digamos, o repartía las responsabilidades de cuánto tenía que pagar cada uno. Se llamaba Lex Rodia de Iactum, que sería ley de alijo de Rodas. Bueno, estos son los precursores del estudio sistemático del derecho indiano. El derecho indiano ya se conoce desde, digamos, desde que España dejó a América. Nosotros ya sabíamos que hubo un derecho indiano, pero los que lo estudiaron sistemáticamente en el siglo XX son estos grandes maestros. Ricardo Levene, que fue decano de la UBA acá en Argentina. Esta obra es un hito, es capital. Las Indias no eran colonias. Acá hay dos versiones. Esta es la más famosa, de la izquierda, la colección austral, de Pasacalpe, que tiene varias ediciones, y acá en la editorial Corgidero también la publicó, porque en esta tesis doctoral, y esto es muy importante, chicos, Levene demuestra que las Indias no eran colonias. Porque con la palabra colonia sucede lo mismo que sucede con la palabra república, que sucede con la palabra
palabra imperio, hay una acepción clásica o antigua y hay una acepción moderna e ideológica. Cuando se habla de colonialismo, se está hablando de una situación de dominación coercitiva, es peyorativo, tiene una connotación disvaliosa de la palabra colonialismo a partir del siglo XIX, por todo lo que hizo Europa en sus colonias. Si nosotros hablamos de colonias en el sentido clásico o antiguo de la palabra, quiere decir gente de un lugar que va a vivir a otro. Los griegos tenían colonias en el Mediterráneo, por ejemplo, Siracusa y Taranto en Italia, la Magna Grecia. Y los romanos tenían colonias en Francia, Marsilia, por ejemplo, que es Marsella actualmente. Y eso no era nada malo, era gente que de un lugar, la misma Cartago fue una colonia fenicia en el norte del África, que eran semitas que se fueron a vivir a África y se asentaron ahí. Y lo mismo que España, en ese sentido. Pero no se puede, este es Alamiro Dávila Martel, el chileno. Pero no se puede decir lo mismo de la colonización española en América que de la colonización europea del siglo XIX. Porque eso lo demuestra nuestro Ricardo de Bene. ¿Por qué no eran colonias? Porque las indias tenían derecho y gobierno propios. Y los nativos participaban del gobierno de las Indias. Inclusive los indígenas, que eran los nativos de Indias, mantenían sus propias organizaciones de gobierno amparados bajo el derecho indiano, porque ahora vamos a ver cuáles eran los elementos del derecho indiano en sentido amplio, en el sentido del sistema jurídico indiano. Les explicamos otra vez. Este es Rafael Altamira, el español. Y este es Alamiro Dávila Martel, el chileno, los tres, digamos, precursores del estudio sistemático. Esta es una obra que Alamiro editó en la Facultad de Derecho en el año 44, creo. Este es otro gran profesor que es de una generación siguiente, pero fue maestro de maestros, Alfonso García Gallo, español. Este es José María Mariluz Urquijo, a quien yo tuve el gusto de conocer. Lo conocí cuando vivía, antes del 2018, que falleció muy mayor, y era un hombre muy generoso, muy buena persona. Carlos Joaquín Becú, otro gran profesor, estudioso del derecho indiano, a él no lo conocí personalmente, ya había fallecido muchos años antes, pero sí conocemos toda su obra. Este es mi maestro, Abelardo Levalle, de quien yo les hablé. En un homenaje que le hicimos en la Facultad de Derecho. Bueno, esta es la Facultad de Derecho del Agua, que fue la primera sede, o la sede del primer Congreso de Historia del Derecho Indiano, que ya va por la 21ª edición que se celebró acá en Buenos Aires, en la que yo estuve, y en la anterior, la 20ª, en Huelva, en España también participé. Bueno, estos son todos los fundadores del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Y esto es el cuadro sinóptico donde se muestran todos los elementos del sistema jurídico indiano. Porque cuando hablamos de derecho indiano, chicos, esto es muy importante destacarlo. Cuando hablamos de derecho, hoy día la única fuente del derecho, casi en forma excluyente, es la ley. Pero no es la única fuente del derecho. Hay otras tres fuentes que son muy importantes. Hoy día, digamos, la ley ha desplazado a casi todas, pero hay otras que son importantes, que es la jurisprudencia. Jurisprudencia es el nombre antiguo de la doctrina, o sea, era la opinión de los juristas. Pero hoy día ya no es la opinión, es las decisiones judiciales. Entonces son decisiones judiciales de jurisprudencia. La doctrina ya no son solo opiniones, ya se considera que es ciencia jurídica. Y la última fuente del derecho, la cuarta, es la costumbre. Entonces, cuando hablamos del derecho indiano, algunos confunden el derecho indiano con leyes de Indias. Las leyes de Indias eran solo una parte del derecho indiano. Pero en el derecho indiano también teníamos las decisiones judiciales, la doctrina de los juristas y la costumbre,
qué cosa rara, cuando a fines de la Baja Edad Media se comienza a formar el Estado moderno en Europa, la ley comienza a desplazar a la costumbre. O sea, el Estado pretendía que la gente no se guiara tanto por la costumbre, sino por las normas que dictaba el Estado. En cambio, acá en América, precisamente por el contacto con los pueblos nativos, hay un florecimiento de la costumbre, porque los españoles adquirieron muchas costumbres de los nativos. Eso había que, digamos, injertarlo o de algún modo matizarlo con el derecho, porque los españoles que habían heredado de los romanos ese sentido práctico del derecho, sabían que no se podía aplicar el derecho castellano, que ahí ven como primer elemento del derecho indiano, ¿no? Ellos trajeron su derecho que perfectamente podía regular las relaciones de los castellanos entre sí, las relaciones privadas. Eso a través del ordenamiento de las 7 partidas, que es una obra de 1265, que en nuestro país fue ley hasta 1871, ley civil hasta 1871, que se promulga el Código Civil de la Ignacio Vélez Arfield, y hasta 1886 que se promulga el primer Código Penal de Carlos Tejedor. O sea, las 7 partidas tuvieron una vigencia extensísima en el tiempo. O sea, fíjense la calidad y la perfección científica de esa obra que tuvo tanta duración. Era derecho, digamos, derecho español o derecho castellano, romanizado, se entiende que es la segunda romanización de la España porque entra el derecho romano Justiniano. Perdón. ¿Qué otro elemento tenemos del sistema jurídico indiano? El derecho indiano propiamente dicho. Ahora sí, ese es el derecho indiano, el que es creado para regular las relaciones en las Indias. ¿Cuáles son sus características? Son 3. Una es esencial y 2 accidentales. La esencial es el particularismo, porque el derecho indiano no era un derecho de vagabundes, no era para todos, era para algunas personas, algunas ciudades o algunas regiones. ¿Por qué? Porque sabían que eran tan extensas las Indias, y ahora vamos a ver una palabra que está muy de moda, pero ya se usaba en esa época. Se habla de variedad y diversidad. Los juristas del derecho indiano hablaban de la diversidad y decían que justamente esa diversidad impedía que se aplicaran en todas las Indias en forma uniforme. Todo lo contrario de lo que hoy quieren hacer el globalismo, uniformar, digamos, a toda la humanidad bajo un solo orden jurídico. Eso es una alienación, porque es imposible. Eso ya lo sabían hace 500 años nuestros antepasados, los españoles. Esa es la primera característica del derecho indiano, el particularismo. Pero tiene otras 2 que son accidentales, que son el publicismo, porque en su mayor parte era el derecho público, pero también había normas de derecho privado, y vamos a ver algunas. Y la tercera también es accidental, es el uso de la costumbre, porque el derecho indiano estaba muy influido por la costumbre. Porque acá venían y el rey estaba lejos y cuando el gato no está, los ratones bailan. Entonces, es como que hacían un poco lo que querían, dentro de lo que se podía. Este es el derecho castellano que trajeron los españoles. Era cuando lo descubren, ¿no? Era el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, que es una ley orgánica de como de 100 y pico de disposiciones, hoy diríamos artículo. En esa época se decían ítems o cláusulas. Los fueros, que era costumbre escrita, el fuero no era una ley, no era una norma, era un contrato entre el señor y el vasallo. Y no es que el único que tenía las obligaciones era el vasallo.
el señor también tenía las suyas. Tenía la parte del león, sí, pero el señor tenía obligaciones con el vasallo, que era protegerlo, defenderlo, e incluso podía ser a veces como un padrino, ¿no? Como el promotor de su gente, porque había sí feudales, sobre todo en Alemania, en el norte de Europa, era donde peor se trataba a la gente, pero en la zona mediterránea, que eran más liberales en el sentido, otra vez vamos a la etimología antigua y moderna de la palabra. La palabra viene de Roma, liberal, era en un término latín, y se hereda del castellano y quiere decir generoso. O sea, en el primer diccionario de la lengua castellana, que en el 17 se editó en 7 tomos, entre los años 1729 y 1736, durante el reinado de Felipe V, el primer Borbón, Duque de Anjou. En ese libro ya aparece la palabra liberal y quiere decir eso, pero ya la usaban en el siglo XV-XVI y la usaban con ese sentido. Bueno, estamos diciendo que en la zona mediterránea, en el sur de Europa, en la Europa latina que llamamos, la idiosincrasia es completamente distinta. Bueno, estos son los reglamentos de Alcalá de Henares. Acá a la izquierda tienen una copia manuscrita, que es del siglo XV, y a la derecha una copia del siglo XVIII, 1774, perdón. Acá tienen el fuero Jugo, que es la ley de los visigodos. Esta ley es del año 654. Era en latín, era derecho germano romanizado, digamos. Pero en el año 1242, el padre de Alfonso el Sabio, el autor de las 7 partidas, o el rey, digamos, que la promulgó, lo hace traducir a la lengua romance, que parece diferir muy poco del latín, pero bueno, es un castellano antiguo, que era una lengua común al portugués, al gallego y al castellano actual. Era algo así. La de izquierda es una edición de 1600 y la de la derecha es de 1700, en latín y en castellano. Y con un vocabulario de voces antiguas, porque hay términos que uno ya no sabe lo que son. Y ya en esa época se necesitaba, digamos, interpretarlos o traducirlos. Acá hay ediciones de las 7 partidas, de la que les hablé, de Alfonso el Sabio. Todo esto está digitalizado y se puede conseguir los textos completos en internet. Estas son, bueno, ediciones del siglo XVI y XVII. Las posteriores son mejores, son más asequibles para la lectura. Y este es el derecho castellano en India, hace 1505 ya. Cambia la configuración, digamos, el orden de depredelación. Son las leyes de esto, bueno, es muy técnico, no quiero aburrirlos como cosas técnicas, pero son, digamos, va evolucionando. De hecho, esta es Doña Juana, un retrato natural, pintado, digamos, en vivo, y uno hecho con inteligencia artificial en base a lo que se conocen. Era muy bonita Juana, mal llamada la loca, porque esa es otra historia, bueno, también tenemos que rectificar, ¿no? Juana y su esposo, Felipe el Hermoso, de Flandes, conde de Flandes, duque de Borgoña, que fue el que trajo la insignia que nosotros, este es el Palacio Real Testamentario, donde Isabel la Católica fallece y hace su testamento. Esta es la habitación real que se conserva, esta, en el lugar. Bueno, ¿cuántas veces habrán escuchado decir que los españoles lo consideraban humanos a los indios, no? Y se sigue repitiendo. Bueno, esto está extraído de la obra de Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, libro 1, capítulo 276, de la edición de la Biblioteca Yacuto, que es de 1986, de la página 702. Está. El libro 1. Esa está editado en 3 volúmenes, digamos. En el volumen 1 está un volumen por libro, ¿no?
Dice, enterada la reina Isabel que Colón había importado indios como esclavos, hubo muy gran enojo diciendo estas palabras. ¿Qué poder tiene el mío el almirante para dar a nadie mis vasallos? Y Fray Bartolomé de las Casas se agrega, y otra semejante, como que estaba muy enojada la reina y seguía repitiendo cosas así. Claro, ¿y qué son sus vasallos? Sus súbditos, sus ciudadanos. O sea, las palabras vasallo, lejos de ser peyorativa o diminutiva, era un término que le estaba dando el estatus de los campesinos de Castilla, o sea, hombres libres pecheros, o sea, los que pagaban impuestos, pagaban tributo. Y los indios, ¿por qué le pagaban tributo a los españoles? Porque se sabía que ellos le pagaban tributo a sus señores. Cuando el rey de España reemplaza a los señores indígenas, el tributo se lo deben al rey. Pero se hicieron exquisitas diligencias para averiguar cuánto le pagaban a los señores para no cobrarles de más, porque se consideraba que era una injusticia que pagaran de más. Y tampoco querían perder, o sea, no querían cobrar de menos, pero no querían excederse en el pago de los tributos, o en el cobro de los tributos. Después hay esta cláusula del codicido del testamento de la reina Isabel. Es como un anexo, digamos, un complemento del testamento, que dice: por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar Océano, todavía no eran las Indias, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue el tiempo que lo suplicamos al Papa VI Alejandro, de procurar y de inducir y traer los pueblos de ellas y los convertir a nuestra Santa Sede fe católica. Y enviar a las dichas islas y tierras firmes, peregrinos religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir los vecinos y moradores de ella en la fe católica y los enseñar y dotar buenas costumbres. Por ende, suplico al rey y encargo y mando a la derecha princesa, mi hija Juana, que así lo hagan y cumplan, y que esto sea su principal fin. Y que en ellos pongan mucha diligencia y que no consientan ni den el lugar que los indios vecinos y moradores de dichas Indias y tierra firme ganadas y por ganar, acá sí nombran a las Indias, reciban agravio alguno en sus personas ni en bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean, por manera que no excedan con alguna lo que las letras apostólicas de la dicha concesión, buena etcétera, nos han mandado. Esto está traído del manual de Alfonso de García Gallo, que lo habíamos visto su retrato en su fotografía. Este fragmento de la obra de las casas es capital, chicos, para desmentir esto que siempre se dice que los indios no eran seres humanos para los españoles. Eso es falso, es absolutamente falso, y esto lo demuestra. Sí hubo abusos, eso es sabido, es conocido, es indiscutido. Los indianistas, los americanistas, los hispanistas, no discutimos, no negamos que hubo abusos con la población, sobre todo en la primera etapa, que en contacto con estos pueblos tan primitivos a quienes veían como salvajes. Salvajes porque no eran civilizados, no vivían en quívitas, en ciudades. Civilizados quiere decir eso, que viven en una ciudad. Bárbaros son los que viven en forma, digamos, rural, y salvajes son los que viven en contacto con la naturaleza. Pero no es que era algo tan peyorativo como hoy día se lo interpreta. Cuando vieron los abusos, los frailes dominicos, que eran los que estaban encargados de la Inquisición, del Santo Oficio, los frailes de hábito blanco con capa negra, elaboraron un sermón para Adviento de 1511, Navidad, donde amonestaban a los encomenderos, los que habían sido contratados por la corona para evangelizar, educar, porque el contrato decía esto, que ellos tenían la obligación de educar, evangelizar, vestir, alimentar y curar a los indios de sus enfermedades. Y la contraprestación es que ellos podían cobrar
el producto de su trabajo. Era como un gerente de la comunidad. Después se perfecciona en la institución. Pero en este momento, con Colón fue gente muy ambiciosa que pensó que iba a hacer lo que ellos querían, que iban a tener el freno. Y esto no fue política de la corona, de ningún modo. Cuando los frailes vieron esto, inmediatamente abortaron a los encomenderos. Y como vieron que no surgió efecto, despacharon un barco para la península en la cual realizaban todas estas denuncias. Y esto es lo que dice Franz, esto es lo que transcribe, porque el texto del sermón no lo conservamos, pero sí están lo que transcribe Fray Bartolomé de las Casas en su obra. Y dice esto: ¿con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tal detestables guerras a la gente que estaban en sus tierras mansos y pacíficos, donde tan infinitos de ellos con muertes y estragos nunca vistos, nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer y sin curarlos de sus enfermedades? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? Tened en cuenta que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Cristo. Esto es un insulto para un católico decir esto. Y además, la pregunta de Fray Antonio de Montesinos es retórica. Él no les está preguntando si saben que son hombres. Él da por descontado que saben que son hombres. Por eso les dice, ¿por qué los tratan como lo que ustedes saben? No los tratan como lo que ustedes saben que son. ¿Se entiende eso ahora? O sea, nunca, y menos la corona, dejó de considerar que eran hombres los indios. Eso lo habrán hecho otros y se lo atribuyen en España. Bueno, esta es una escultura de Isabela ahí frente al Palacio Real Testamentario en la ciudad de Medina del Campo. Bueno, como motivo del sermón de Fray Antonio de Montesinos, la corona inmediatamente le saca las leyes nuevas de Burgos de 1512. Fíjense, el sermón fue en 1512, al año siguiente el rey Fernando estaba promulgando estas leyes, porque inmediatamente toman cartas en el asunto. Y en estas leyes es un antecedente, y esto es de la facultad de Derecho, no se enseña, de derechos humanos, de lo que hoy se llama derechos humanos, del derecho natural. Porque acá se protege el trabajo de las mujeres, se protege a la mujer, a los niños. Esto nunca se lo considera, el ley lo hizo en España en 1512. Y después hay una ley complementaria el año siguiente. Pero esto ya es derecho indiano propiamente dicho. Son leyes de Indias elaboradas en la península específicamente para regular aquí. Como para los curas no fue suficiente esto, siguieron insistiendo y promulgaron estas leyes 30 años después. Por eso se llaman leyes nuevas, porque son nuevas respecto de las... Gracias, Alejandro. Son nuevas respecto de las anteriores leyes de Burgos. Estas leyes provocaron una guerra civil en Perú tremenda. ¿Cómo es? Gracias. Estas guerras provocaron la decapitación de un virrey en Perú y una guerra civil sanguinaria entre españoles. Pero bueno, eso va a ser para contar. Muchísimas gracias. Para contar otro día. Cuando se habla de conquista, siempre se piensa en una acción militar, no en acciones militares, en violencia, en la conquista médica. Yo utilizo la palabra conquista porque fue una conquista, pero no fue una conquista solamente fáctica o violenta, también fue una conquista espiritual, porque el que conoce bien la América profunda sabe que las poblaciones indígenas son más religiosas que las
eurodescendientes. Y eso tiene una explicación de por qué. Cuando los llegaron a México y otros lugares de América, los indios tenían cultos en los que ofrecían sacrificio. Ellos eran quienes ofrecían el sacrificio. Pero cuando llegaron los españoles, le mostraron, le enseñaron un Dios que se sacrifica por ellos. Y los indios, ¿qué hicieron? Compro, dijeron. Yo quiero este Dios, no quiero este Dios. Este Dios es mucho más poderoso. Además, cuando vieron que los españoles eran tan victoriosos, tan valientes, tan, digamos, casi invulnerables, dijeron, Dios los protege a estos hombres. Yo quiero ese Dios. Simplemente eso. Hoy día en El Salvador, en las procesiones, las más extensas, las que más resistencia tienen son los propios indígenas. Esto me cuenta un amigo que es licenciado en Relaciones Internacionales y ex militar en las Fuerzas de El Salvador, que estuvo trabajando en conjunto con el ejército español, y él vive en un pueblo indígena, sus vecinos son indígenas, y dice que las procesiones de ellos están 24 horas y aguantan mucho más que los blancos, de los europeos. Y mi maestro de Baggi es el investigador que más profundizó, el que más, digamos, el que primero, el que más entendió y se interesó en los tratados de la corona con los indígenas. El de la izquierda es un libro de los gobiernos del actual territorio argentino, tanto en la época hispánica como en la época nacional, con los indígenas. O sea, los primeros tratados son del siglo XVI y el último es de 1876, con la presidencia de Nicolás Avellaneda en la gestión del Ministerio de Guerra de Adolfo Alsina. Ese fue el último tratado. Cuando vino Roca dijo, basta, se terminaron los tratados y íbamos a avanzar, porque con estos, y eso es verdad, yo apoyo esa acción que recuperó la Patagonia para la Argentina, el ex virreinato de Río de la Plata. Porque lo que hoy llamamos mapuches es una fuente, es un término que no existía en el siglo XIX, es un invento del siglo XX, del Foreign Office, porque si ustedes buscan mapuche-nation.org, tiene la sede en Bristol. Bueno, esos indios no eran originarios del territorio argentino, son invasores araucanos que venían de Chile, que tuvieron conflicto con todos sus vecinos siempre. Tuvieron conflictos en Cuyo con los Huarpes, tuvieron conflictos con los Diaguitas en La Rioja, sino porque los indios nativos le iban a decir cuando llegaban los españoles, ¿podemos ir con ustedes? ¿Podemos acompañarlos? Sí, por supuesto, pero ¿por qué quieren venir con nosotros? Porque estos que vienen del otro lado de la cordillera nos vienen a molestar. Y los españoles les venían una oportunidad de protección. Bueno, esto es un video que agregué en el PowerPoint, pero en algunos, no sé, porque a veces no funcionan. Es un western de Fuerte Apache, un clásico de John Ford de 1948, donde trabaja Henry Fonda y John Wayne y Alejandro Hernández, el mexicano. Hay una escena donde aparecen Cochís, Jerónimo y Sant'Antra, dialogando con un jefe que es ficticio, el coronel Thursby, que ese es un personaje de ficción, pero hacen aparecer a los personajes reales, nativos, y están muy bien interpretados porque no son blancos pintados de indios o sobre blancos caracterizados como indios, sino son propiamente mexicanos que deben ser mestizos e indígenas. Y esa escena, si está doblada al castellano, pierde totalmente el sentido. Pero si uno ve el original en inglés, los indios hablan en castellano. Porque esos indios norteamericanos que exterminaron, que se dedicaron a los norteamericanos a exterminar, todos eran católicos y hablaban en español. Jerónimo era católico, estaba bautizado. Eran indios civilizados, no eran
indios salvajes como después se contó. Pero esto hay norteamericanos inclusive que lo dicen, lo reivindican, como ya fin del siglo XIX, un señor que se llama Charles Fletcher Loomis, que era un fotógrafo y periodista de una familia acomodada de Nueva Inglaterra, de la costa este, un aristócrata podríamos decir. No sé si era de Nueva Inglaterra, Boston, New Hampshire, bueno, algunos de esos estados. Se dedicó a recorrer todo el sur y el oeste de Estados Unidos y tiene un montón de testimonios fotográficos. Y estos indios son civilizados, construían iglesias, eran, claro, porque eran súbditos de la corona española. El problema fue que cuando se independizó México, quedaron a la buena de Dios, quedaron sin protección. Y ahí fue cuando acabaron con ellos. Los derechos de los indígenas terminaron con las independencias, porque las independencias se establecieron en la igualdad de todos, pero en los papeles. En la realidad no sucedía eso. Había una diferencia cultural. Estos son el emperador Don Carlos y su esposa, su prima, hermana Isabel de Portugal. Muy enamorados, él le fue fiel hasta la muerte. Uno de los pocos casos en las monarquías que no hubo infidelidad. Estos son ellos, bueno, otra vez con la inteligencia artificial se han podido reconstruir sus rostros de jóvenes cuando no se casaron. Esta es la izquierda, perdón. Bueno, volvemos al sistema jurídico indiano. Lo que les quiero decir es algunas tarjetas que tengo para mostrarles. Esto es de derecho político, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos oído que el Estado moderno nace en la paz de Westfalia, ¿no? O que nace... Esta real cédula es se comunica a las Indias que el emperador Don Carlos abdica a favor de su hijo Felipe II en 1556. Esto es en el cedulario de Encinas, 1556. Este cedulario es de 1596, estamos viendo un facsimilar. Está escaneado completo, tenemos el texto completo de esta obra. Fue, digamos, la primera recopilación de leyes de Indias que se hizo. Él abdica y dice en que se incluyen estos estados de Indias. O sea, estos eran estados, ya en 1556. ¿De qué me viene a hablar del Estado moderno en la paz de Westfalia? Si ya son estados de Castilla y estados de Indias. Son verdaderos estados, o sea, además tenían una organización acorde a un estado. Porque eso, por ejemplo, Levalli tiene un artículo que se llama República de Españoles y República de Indios en la monarquía indiana. Y decimos, ¿cómo república siendo una monarquía? Claro, porque república en el sentido antiguo no era antimonárquico, era sinónimo de un gobierno bien organizado. Bueno, el derecho castellano en Indias, esta fue la primera recopilación de leyes de Indias. Fue provincial, fue en México, en 1569. El cedulario de Vasco de Cuba, que era el fiscal de la audiencia, dijo, bueno, hay que recopilar las leyes para tenerlas a mano en un libro. Y lo hicieron. Este es Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán y oidor de la audiencia de Nueva España. O sea, era juez y obispo en etapas sucesivas, ¿no? No simultáneamente, pero este es Juan de Solórzano Pereira, un gran doctrinario y fue fiscal también del Consejo de Indias, autor de la obra política indiana, que dice, acá ven, yo lo destaqué en Colorado. Dice, porque siendo de una corona los reinos de Castilla y las Indias, las leyes y el orden de gobierno de los dos, de los unos y de los otros, debe ser el más semejante y conforme que ser pueda, pero semejante, no que sea igual.
Dice, en cuanto hubiera lugares se supiera la diversidad y diferencia de las tierras y naciones. Porque se entiende, nosotros decimos imperio español y está mal dicho desde el punto de vista técnico o legal, porque no era un imperio de derecho, no hubo un papa que le pusiera la corona de emperador al rey de España y de las Indias. Eso nunca ocurrió. Pero sí de hecho era un imperio. ¿Por qué? Por su extensión territorial y por la diversidad de naciones que había y de particularidades políticas que tenía que gobernar el monarca. O sea, de hecho era un imperio. Porque ellos consideraban distintas naciones. Y el último, perdón chicos que acá se me pasó esto. El último elemento, ¿ven? Que están de derecho castellano, de derecho indiano propiamente dicho, los derechos canónicos, porque la religión tenía una parte importante que regular, que era la familia. La familia era, el derecho de familia era religioso. Después era... Bueno, la verdad que nada que ver con lo que hace Gabriel, que sigue estos temas hace muchos años, ¿no? Pero bueno, un poco compartimos todos la necesidad de reencontrarnos con esta identidad, un poco por el ocultamiento que todos sufrimos, tanto en nuestras facultades, en nuestros estudios, en los colegios. Siempre hubo como una vergüenza a investigar estos temas, a considerarlos. Todo se oculta, se tapa, se cambia de nombre, se nos oculta el heroísmo y la hispanidad que es propio de nuestra identidad, propio de nuestra patria. Entonces me puse hace algunos años a investigar la vida de don Pedro Ortiz de Zárate, que es un beato pujeño, que luchó y que muchas de las cosas que él decía de cómo la cultura española consideraba a los indios, bueno, don Pedro las llevó a cabo en nuestro país y se enfrentó muchas veces contra los encomenderos, contra el poder de los encomenderos, que muchas veces estaban metidos en los cabildos, y contra las mismas autoridades de la gobernación de Tucumán, que como bien dijo Gabriel, la gobernación estaba formada por Jujuy, Salta, Catamarca y todo el norte argentino. Bueno, la lucha de Pedro es apasionante porque él combate y defiende a los nativos, el primero es padre de familia, estudia leyes, es político, de alguna forma se lo pudo asimilar a Santo Tomás Moro porque termina mártir y fue padre de familia. Y luego finalmente se hace sacerdote y comienza con esta revolución contra el sistema impuesto, no contra España, sino al revés, a favor de los principios españoles, luchando contra el caos que se generaban por algunos encomenderos locales, ¿no? Contra lo que pedía la corona española, que era justamente defender a los indios. Bueno, no les quiero contar el final del libro para no estropearlo, pero bueno, ya obviamente al ser mártir se imagina cómo terminó, por una tradición vivida justamente por la gente de la misma gobernación de Tucumán. Nada más, muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, yo le digo porque Ignacio no nos va a decir, el libro todavía no salía a la venta, pero él trajo unos libros acá, así que si a alguien le apasiona estos temas, lo pueden consultar. Bueno, no sé si querés cerrar vos y damos lugar a las preguntas o vamos directamente a las preguntas. Vamos directamente hagamos una charla de amigos porque yo les pido perdón, no puedo recordar los nombres de todos, pero acá ya conocí varios amigos, como Jorge Salgueiro, Jorge Márcico. Jorge con mucho tacto me preguntó en privado si conocía a la bula, ¿cómo era Jorge? Laudaviter. Y no la conocí, y le digo, mirá, yo no tengo ningún problema en decir desconozco esto, porque era muy antigua. Es una bula de la comienzos de la Baja Edad Media, o sea, pero esto es así, chicos. Todos aprendemos de todos acá. Por ejemplo, este tema que estudia
que estudió y que nos ha traído Ignacio acá. Pedro, es fabuloso esto que nos trajiste, porque tengo documentos que prueban lo que vos estás diciendo en el Cabildo. Un vecino de una de las ciudades desaparecidas, no era del Barco, lo tengo acá, Talavera de la Reina. Un vecino de Soria, el apellido era Soria, era soldado y le pide a la audiencia de Charcas que se cumpla la ley que dice el emperador Don Carlos, que los miembros del Cabildo, se entiende, sean vecinos, y que vecinos son los que son vecinos y no solamente los encomenderos. El emperador Don Carlos lo dice. Y el soldado de la audiencia de Charcas dice que se causa agravio a la gente, a los soldados, porque, o sea, el que no era de encomendero era soldado, porque no los dejaban a ellos llegar a los cargos y se quedaban con todo, acaparaban los cargos, los encomenderos. Y esa es una. Y la otra lo dice también el virrey del Perú, Francisco de Teruel, de 1572 más o menos, que tenían una costumbre de los encomenderos quedarse con todo. Y eso lo hemos heredado hasta hoy. ¿Quiénes son los que llamamos caudillos en las provincias? Claro, los políticos, los politiqueros, los politicastros que tenemos enquistados en esas élites. Pero vos fijate, Ignacio, que la guerra civil que hubo en Perú por estas leyes nuevas de 1542 fue de los encomenderos contra la corona. Los rebeldes eran los encomenderos que decapitaron al virrey. En cambio, que en el Río de la Plata, que eran más pícaros, eran más pillos. Vos fijate, los del Perú eran más rústicos, fueron más brutales. En cambio acá le hicieron con carpa. Acá, ¿cómo se sacaron de encima al segundo delantero del Río de la Plata, que era Álvaro Núñez Cabeza de Vaca? Le hicieron un proceso, lo metieron preso, le hicieron una cama y lo despacharon a España en barco. Entonces los tipos quedaron impecables, no cometieron traición ni cometieron un delito. Ellos todo conforme a derecho, ¿viste? O sea, lo dibujaron, pero se lo sacaron de encima porque él quería hacer cumplir las leyes. Y eran muchachos muy pesados. O sea, Álvaro Núñez era un tipo recto, era un tipo derecho, pero no tenía mando de tropa. Él no tenía, era un gran explorador, un gran conocedor de las costumbres de los indios, pero había que manejar a esos muchachos de armas llevar, que eran los soldados, que eran la hueste indiana, y tenías que tener un poco de cintura política, porque vos no podías ir a decirle, yo soy el jefe acá. ¿O no, Marcelo? Así es. Vas con un arma en la mano. Bueno, no sé, pregunten lo que quieran, disparen. Estoy acá a disposición de ustedes. Algunos me preguntaban la página. La página es esta, chicos. Esta es la parte de... Acá pueden descargar todo lo que son los PowerPoint. Acá los tienen. Sí, en cada tanto los estoy actualizando y después tengo que subirlos, ¿no? Pero bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, Marcelo. Y es sobre la leyenda negra. Sí. ¿No? ¿Por qué viene esta leyenda negra y qué produce? ¿De dónde sale? Me encanta la pregunta. La leyenda negra creo que comenzó por envidia de los humanistas italianos. Fueron los primeros. Ellos podrían haberlo logrado, pero Italia, como no era un estado unificado, eran muchas ciudades-estado, muchos reinos, señoríos, no tenía una marina potente como tenía así la corona de Castilla, que después se une con Aragón. Y encima no tenían conflictos porque Aragón se proyectaba hacia el Mediterráneo y Castilla se proyectó hacia el Atlántico. Entonces, cada uno tenía su espacio y compartían los marinos. Pero sí los marinos, yo tengo un estudio, algún día si quieren les cuento la expedición de Magallanes, por ejemplo. Y después tengo un estudio hecho sobre piratería en el Río de la Plata. Yo hablo de los temas que estudio, de lo que... Sí. La historia de Magallanes me encantaría conocerla realmente porque nunca la pude escuchar. Bueno, vos sabés que
¿Y tu nombre cuál es? Vanessa. Vanessa, sí, es verdad. Nos presentaron. Después ya voy a fijar los nombres de todos. Hay un especialista en Magallanes, que es un ingeniero vial español de Alicante, que está radicado en Badajoz, en Extremadura. Él es ingeniero vial, él tiene otra profesión, pero un día escuchó ahora le llaman podcast, pero es una radio, es un radio en internet. Un programa que se llama Memorias de un Tambor, un programa que se hizo bastante famoso. Y escuchó la expedición de Magallanes en ese programa, no sé si era alguna hora, qué sé yo, y se apasionó con el tema y se enloqueció de tal forma que él hizo una página que se llama Ruta Elcano, que se las recomiendo. Él se llama Tomás Mazón Serrano y a pesar que no nos conocemos personalmente nos hicimos amigos. Y hasta me pasó documentación que él compró en el archivo de Indias y me dice, si fuera otro me lo tendría que pensar, pero me la mandó toda gratuita, me la compartió por el Google Drive. Pero yo la tengo guardada, no publico nada de eso porque él tiene la prioridad, pero me la compartió. Porque tiene que ver mucho con el nacimiento de la patria argentina, eso, lo que me compartió. Y él llegaba a su casa del trabajo y se ponía a hacer los mapas, se ponía a transcribir fuentes. Las fuentes de Magallanes son el señor que les mostré, Martín Fernández Navarrete, ese marino español que estaba de uniforme. Bueno, pero él actualizó las fuentes y algunas las consiguió transcribir por un señor que es paleógrafo, bueno, y hizo una página magnífica, un portal, Ruta Elcano, se los recomiendo porque es fabuloso. Y en Google Earth, que es el mapa de la Tierra, hizo, en base al diario de Francisco Albo, que él era un griego, porque yo hice un estudio de los extranjeros en la expedición de Magallanes, de qué procedencia eran, y identifiqué de todos, inclusive de los españoles identifiqué de qué ciudad, localidad, pueblito, aldea o parroquia eran. E inclusive había uno, mi suegra es de La Rochela, que es un pueblito muy chiquito en Galicia, al lado de Ribadeo, pero es un pueblito que no tiene ni ayuntamiento, depende de otro ayuntamiento. Bueno, había un marinero de ese pueblito de mi suegra, porque sus padres, ¿y cómo sabía que era La Rochela de España y no la traducción de La Rochelle de Francia? Porque los padres eran de Rinlo, que es un pueblo que está a 3 kilómetros. Decía, sí. Hola, Elías Alfaro. Elías Alfaro. Alfaro. Quería hacer una pregunta basada en el aporte que como materia podría darle esta nueva proposición a la universidad. O sea, ¿cuál sería uno de los principales aportes que le daría? Yo digo que mi materia de Historia del Derecho Indiano es una máquina demoledora de leyenda negra. Y lo he comprobado a lo largo de 9 años que la vengo dictando. Porque te quedaste con el origen Sí. y no seguiste explicando. Primero comenzaron los unionistas italianos, por Emilia. Después la continuaron los anglosajones, los ingleses, por competencia. En el siglo XVI, digamos. Y los holandeses, que querían liberarse de España, querían independizarse, que lo consiguieron finalmente en el siglo XVII, y mucho contribuyeron los dibujitos de Teodoro de Brie, que era un editor, un impresor de libros, y él dibujaba a los españoles cometiendo atrocidades. Por ejemplo, hay un hecho en la conquista del Río de la Plata donde se quema en la hoguera a unos indios. Y él lo pone eso como una atrocidad. Y en realidad estaba conforme a derecho, porque las 7 partidas era una de las penas que permitían por ley. Había otras que estaban prohibidas, por ejemplo, despeñar a alguien o crucificarlo estaba prohibidísimo. No se podía hacer eso. O por ejemplo, decapitarlo con hoz o con instrumentos de labranza. Eso no se podía. Tenía que ser con espada o con saeta, bueno. Pero esos indios habían
eran los que habían traicionado a a Yolas. Eran indios pajaguás que iban acompañándolo y cuando él se descuidó los vieron débiles, ¡pum!, le dieron un macanazo en la cabeza cuando se sacó el morrión, que es el típico casquito de conquistador, se saca un morrión, se le dieron en la cabeza y los ejecutaron. O sea, y además encima combatieron porque los indios agarraron las espadas españolas, ahí en el puerto los estaban esperando, ahí cerca de la Candelaria, y bueno, y los que encontraron, porque sobrevivió un indiecito que era el traductor, que era de otra etnia, de otra tribu, y se acercó a los españoles y se dijo: cristianos, cristianos, porque eran como los españoles llamaban, como los indios llamaban a los europeos, porque cristiano era cualquier europeo, podía ser español o italiano o francés o el que viniera, porque acá también vinieron muchos alemanes o holandeses, porque era justamente como el emperador venía de ahí, el rey Carlos I, vinieron de esa zona. Bueno, y te decía Marcelo, siguieron los irlandeses en los ingleses en el siglo XVI y XVII, los ilustrados franceses en el siglo XVIII, los liberales radicales, digamos los liberales anglófilos en el siglo XIX y los marxistas en el XX. Todos ellos continuaron la leyenda negra y todos al servicio del imperialismo inglés y de otros imperialismos que no quieren que levantemos cabeza ni que tomemos conciencia de nuestro valor. Porque nosotros tenemos, hoy se lo decía a Diego y a Julián, que tenemos el arma en relaciones internacionales. Acá hay un cuasi licenciado que no me deja mentir, existe el poder duro y el poder blando. El poder duro son los fierros y hay que tenerlo, porque si no vos te sentás en una mesa de negociaciones y te dicen hasta mañana, bueno, chao, otro día hablamos, o sea, no tenés nada para negociar. Si nosotros tuviéramos, no, Marcelo, esos misiles de 200 kilómetros de alcance, sería otro cantar, Malvinas. Bueno, ese es el poder duro. Pero hay otro poder más sutil y no menos eficaz, el poder blando. ¿Cuál es el poder blando? Estados Unidos tiene Coca-Cola, McDonald's, Levi's, el jean. Nosotros usamos esa prenda que es de invento norteamericano, de marcas norteamericanas. Bueno, eso es el poder blando. Y nosotros tenemos el arma más poderosa de poder blando que existe y no nos damos cuenta. ¿Cuál es? La raíz. No, voy a algo más. Sí, la fe está bien, por supuesto, no, eso no lo discuto. Yo soy católico apostólico romano y confieso mi fe en Cristo. Pero no voy a eso, voy a algo más terrenal, digamos, algo práctico. No, algo que están usando ustedes ahora y no lo están nombrando. Lo están usando. ¿Cómo? La lengua, el idioma. Somos 400 millones de hispanoparlantes y 250 de lusoparlantes. Dos idiomas totalmente compatibles y comprensibles entre sí. Vos me decías, Diego, hoy que te resultaba muy entendible el portugués. Bueno, a ellos les pasa lo mismo con nuestro idioma. China tiene 3 idiomas y algunos no se entienden entre ellos. O sea, el chino no es el idioma, o sea, se cree que el chino es el idioma más extendido en el mundo. El que nos sigue a nosotros es el ruso con 250 millones, o sea, vienen varios cuerpos detrás. Y el alemán ni existe. El inglés sí, pero no es, lo habla mucha gente, pero no es lengua nativa. Y hace poco las embajadas de Italia, Francia y Alemania le pidieron a Brasil que no sea obligatorio el castellano, el español, digamos. ¿Por qué se lo pidieron? ¿Y qué tienen que meterse en las cuestiones de sudamericanas? Ellos. ¿Qué tienen que meter la cuchara? Porque no quieren que nos entendamos entre nosotros. Y la leyenda negra también nos impide a darnos cuenta de que fuimos divididos en 20 y pico de estados fallidos inviables. Acá van a ver que en mi página, en mi portal, está la bandera argentina
de la cual yo no reniego, porque con esta bandera peleamos en Malvinas, y es una parte importante de nuestra historia, pero también está la bandera de las aspas de Borgoña, que es, para los hispanistas, es la bandera de la unificación. Todos los hispanistas consideramos como la bandera común a toda Hispanoamérica. O sea, si uno va a Colombia, a Perú, a México, Chile, y se encuentra con un hispanista, sabemos que es la bandera común de todos, porque somos una sola nación que nos dividieron en varios estados. O sea, nos han hecho creer que somos naciones distintas. En realidad somos una sola nación, somos como Rusia, podríamos decir. Pero nos han hecho creer que somos naciones distintas. Lo que somos es como provincias distintas de un mismo... es la diversidad de la que habla el derecho indiano. Somos diversos, tenemos particularidades, pero nos entendemos perfectamente. Porque por eso de la fe católica y la historia común y los antepasados y la historia común de España es que tenemos todos con los demás hispanoamericanos muchas raíces en común. Yo me siento... Y fíjense, otra cosa que desmiente a la leyenda negra es mi persona, en testimonio en primera persona les puedo decir. Si National Geographic, su programa ese Geno 2.0, no me ha mentido, yo tengo 31% de sangre indígena. Y yo me enteré a los 50 años de esto, no tenía ni idea que tenía tanto porcentaje de indígena, porque mi familia siempre vivió en ciudades tengo antepasados en San Antonio de Areco en el siglo XVIII, que eran indios que venían de la reducción, pueblo de la reducción frontera de Santiago. Se ve que eran indios civilizados que estaban cansados de ser molestados por los avipones y esos indios que andaban dando vueltas salvajes por ahí. Y se vinieron a Areco, y ahí se bautizaron y todo. Pero, o sea, la genética no cambia, cambia la costumbre, la cultura, pero la sangre está. Porque acá los españoles no vinieron a exterminar indígenas. Hay un libro que todos los negrolegendarios tienen como una Biblia, que es de un tal Sevan Todorov, que es un autor búlgaro, es literato él, no es historiador, pero hizo un libro que se llama La conquista de América, el problema del otro. Claro, él trae a América las taras que tienen los balcánicos, igual que eso del Black Lives Matter. Nosotros no podemos hacernos cargos de taras ajenas. Eso del Black Lives Matter, los racistas son ellos, no somos nosotros. Nosotros no nos tienen que enseñar a no ser racistas, porque nuestros antepasados, españoles, italianos, aunque portugueses y griegos, acá hubo muchos portugueses entre los siglos XVI y XVIII, la colonización la población portuguesa era como los italianos del siglo XIX y XX más o menos. Lo que pasa es que castellanizaron sus apellidos, cambiaron la S por Z, pero como dijo un pirata francés, Jean-David No, alias el Olonés, dice, portugueses y españoles, ¿quién puede diferenciarlo? Nuestros antepasados, les decía, los españoles, italianos, portugueses, griegos, vivían en el mar Mediterráneo. Y alrededor del mar Mediterráneo había gente de todos los colores, de todos los idiomas, de color de pelo, de ojos distintos, y nadie se horrorizaba de ver al otro. Ese horror de ver al otro lo tendrán los de los Balcanes, los del norte de Europa, que son recontra racistas y cerrados. Nosotros no somos así. Nosotros, vinieron los indios, vinieron los españoles y de inmediato se casaron con las indias. Se casaron, no es que, sí, se juntaron primero, pero se casaron después. O sea, y tuvieron hijos, los mestizos. Ahí es cuando nace, le decía Jorge Márcico, nuestra patria. Ahí nace la patria, con los primeros mestizos, con las primeras expediciones que dejaron atrás a algunos españoles. Y esos españoles, por ejemplo, el primero fue Francisco del Puerto de Santa María, que era el grumete de Solís que no se comieron los guaraníes, no eran charrúas, porque si bien fue en Uruguay, todo el mundo cree, dice, sí, lo comieron los charrúas, no eran charrúas, los charrúas no eran antropófagos, los guaraníes eran antropófagos, porque los guaraníes eran indios caribes que habían bajado de las Antillas, hacía como 100 y pico de años, y terminaron acá en el Río de la Plata buscando la tierra sin mal.
Esos fueron los que se almorzaron a Solís y su Estado Mayor. Pero al grumete, un grumete era un marino en formación, no era un sirviente, era un marino en formación, como un escudero, era un caballero en formación. No sé, porque al chico este no se lo comieron y él quedó vivo, y cuando vino Caboto, 11 años después, en 1527, vivía Francisco del Puerto de Santa María y ya conocía las lenguas indígenas y él fue su traductor y le explicó cómo era la tierra, era un vaqueano ya. Y la expedición de Caboto, que se fue, también dejó gente atrás. Dos eran, al menos, yo sé los nombres de dos, pero había más. Uno un portugués, Héctor Acuña, y el otro era por el apellido yo pensaba que era alemán, Fuster, pero es un apellido de origen aragonés, Juan Fuster. Esos quedaron entre los indios. Y las crónicas dicen que Héctor Acuña se había convertido en un caudillo de los indios, en un jefe, y los mandaba a palos a veces. Sí. No tenemos un problema con el lugar. La tenemos que dejar. A mí me gusta, no sé si hay alguno que quiera hacer una pregunta y una respuesta corta y terminamos, porque tenemos que, es el que cierra el lugar. ¿Cómo? ¿Cuál era la idea mapuche? ¿Cómo? ¿Cuál era la idea mapuche? ¿Conquista territorial? Son un instrumento del Foreign Office. Nos quieren meter un problema étnico como los que tienen en Europa. O sea, una guerra racial. Eso es lo que nos quieren meter los ingleses. Pero bueno, con la historia se montan las mentiras. Si ellos, como yo tengo un meme acá, ya no tengo tiempo de mostrarlo, que dice, está las zapas de Borgoña, pero en vertical, y dice, si ellos siguen contando sus mentiras, nosotros tenemos que seguir contando la verdad. Esa es nuestra arma, la verdad, que le tienen mucho miedo. Podemos seguir otro día.